Hoy vamos a hablar sobre el proceso de parto. Por ejemplo, uno de los temas más comunes a los que nos enfrentamos es la cesárea. Muchas veces sucede que el primer hijo de alguien ha nacido por cesárea y durante el segundo embarazo a menudo escuchamos esta pregunta. Mi primer hijo nació por cesárea. ¿El segundo también tiene que ser necesariamente por cesárea? ¿O es posible intentar un parto normal? Este asunto, en realidad, debemos analizarlo muy cuidadosamente. Por ejemplo, si el primer hijo de alguien nació por cesárea, lo primero que intentamos averiguar es por qué se realizó esa cesárea en el primer parto. Homelatón, ¿cuál fue la razón? ¿Había alguna causa válida o fue por alguna otra razón? Por otra razón, me refiero a que muchas veces, como es la primera vez que las mujeres quedan embarazadas, suelen tener muchos miedos y temores. A menudo no quieren optar por un parto normal. En esos casos, muchas veces ellas mismas insisten al médico y terminan haciéndose una cesárea. Un, a esto lo llamamos cesárea a demanda. Es decir, la paciente lo solicitó, por eso realizamos la cesárea. Si esa fue la razón, entonces podemos decidir si en el siguiente embarazo se puede intentar un parto normal o no. Además, hay otros factores, como si la primera cesárea fue por una desproporción cefalopélvica. La desproporción cefalopélvica ocurre cuando la cabeza del bebé y la pelvis de la madre, lo que llamamos el canal de parto, no están en proporción. Y por eso se realizó la cesárea. En ese caso, no se podrá intentar un parto normal en el futuro. Luego hay otras situaciones como la presentación de nalgas, es decir, que el bebé está de cabeza hacia arriba. Normalmente la cabeza del bebé está hacia abajo, pero a veces se encuentra hacia arriba. En ese caso, la posición o la presentación es un factor. Si hay una malformación en la presentación, se debe hacer una cesárea. Pero si en el siguiente embarazo la cabeza del bebé está en la posición correcta, entonces sí se puede intentar un parto normal. Después hay que considerar cómo fue el periodo después del parto. Por ejemplo, si después de la cesárea tuvo una infección, o si hubo sangrado, o si en la segunda vez hubo alguna infección. Si hay alguna de estas situaciones, también debemos revisar ciertos aspectos antes de intentar un parto normal en el futuro. Además, hay otros factores como el prolapso del cordón o que el bebé esté en posición transversal, Blackshot. También, cuando una mujer está en trabajo de parto, por ejemplo, durante el proceso de parto, de repente el bebé empieza a mostrar signos de sufrimiento. Es decir, el ritmo cardíaco fetal aumenta mucho. Si el latido del corazón del bebé se acelera demasiado, muchas veces el médico debe decidir hacer una cesárea. Estas son situaciones para un solo bebé. Por ejemplo, si tengo que sacar al bebé en media hora o en 50 minutos. Pero, por eso, tal vez se necesitarían otras 2 horas. Pero ese bebé no podría soportar ese estrés durante esas 2 horas. Por eso, muchas veces se realiza una cesárea. En este caso, la razón de la cesárea es el bienestar del bebé. Así que tenemos que analizar por qué se realizó la cesárea anterior, ya que cada caso es diferente, dependiendo tanto del paciente como del médico. Es importante que haya una buena comunicación y entendimiento entre ambos sobre por qué se hizo la cesárea. En este sentido, la paciente también debe proporcionar al médico toda la información correcta sobre lo que sucedió. Si oculta o modifica algo, eso puede causar problemas. Aquí, la pérdida que ocurra, el daño que se produzca, en realidad será un perjuicio para la propia paciente. Por eso, las pacientes deben hablar abiertamente con el médico. Es fundamental discutir por qué se realizó la primera cesárea. Y después de analizar todo esto, hay algunas pruebas adicionales. Por ejemplo, a menudo hacemos una ecografía al final del embarazo para ver el grosor de la cicatriz uterina, es decir, para evaluar cuánta tensión soporta la zona donde se realizó la incisión anterior. Aquellos que son expertos en ecografía pueden hacer esta medición de manera precisa y detallada. Si la fuerza de la cicatriz, es decir, su resistencia, es buena, entonces el médico puede tomar la decisión de intentar un parto normal. Así que, como pueden ver, hay muchos factores involucrados aquí y es importante hablar abiertamente sobre todos ellos. Por ejemplo, como mencioné antes, es fundamental saber cómo está la resistencia de la cicatriz de la cesárea anterior. Sí, si esa resistencia es buena, muchas veces vemos que el dolor del parto normal
lo que llamamos contracciones uterinas, es decir, la presión intensa con la que el bebé va a salir, esa presión que ejerce el útero, si la cicatriz no está en buen estado, entonces puede ocurrir una complicación grave, lo que llamamos ruptura uterina. Y si ocurre una ruptura, si no logramos sacar al bebé en 5 minutos, entonces podría perder al bebé o a la madre. Así de grave puede ser, pero esta hemorragia es muy intensa. Sin embargo, no es externa, ocurre dentro del abdomen y en cuanto esa sutura se rompe o se detecta una fuga, la comunicación entre la madre y el bebé se interrumpe de inmediato. Nos referimos al cordón umbilical, que es por donde el bebé recibe alimento, y esa conexión también se pierde. Cuando se pierde esa conexión, el suministro de oxígeno, que es esencial para la vida y que inhalamos cada momento, también se detiene. Ahora pensemos, ¿qué le pasaría a alguien si se queda sin oxígeno durante 5 minutos? Entonces, en ese caso, muchas veces tenemos que perder la esperanza por el bebé que está dentro. Por eso, si alguien ya tuvo una cesárea antes y luego, aunque tenga muchas ganas, un deseo muy fuerte de tener un parto normal, quiero aclarar aquí que el parto normal es un proceso en el que decimos que el 80% del esfuerzo lo pone la paciente. El otro 20% es el esfuerzo del médico. El esfuerzo de la paciente consiste en mantener su fortaleza mental. Muchas veces vemos, incluso hemos visto casos en los que durante todo el embarazo la paciente dice que quiere un parto normal, que tendrá un parto normal. Pero en cuanto empiezan los dolores del parto normal, ese dolor, incluso con un poco de dolor, se pone tan nerviosa que ya no puede mantener la decisión de tener un parto normal. Entonces, muchas veces, debido al estrés de la madre, a su actitud y también a la actitud de los acompañantes que están con la paciente, superar esa actitud y lograr que ese embarazo termine en un parto normal se vuelve muy difícil para nosotros. Por eso, aquí la fortaleza mental de la madre, su esfuerzo y también el apoyo de quienes la acompañan, como el esposo, el suegro, la suegra. Ese apoyo es realmente importante. Por eso, quienes ya han tenido una cesárea antes de intentar un parto normal, es necesario hablar abiertamente de estas cosas. Si ocurre una ruptura y el bebé no nace en 5 minutos, el bebé puede morir, o la madre puede necesitar mucha sangre, o la madre puede tener algún otro problema. Estos problemas deben discutirse abiertamente entre ambas partes. Después de hablar, si ambos están de acuerdo y firman por escrito que aceptan los riesgos de este embarazo o este parto, entonces se puede intentar el parto normal, pero se intenta el parto normal. Nosotros siempre informamos abiertamente a la paciente. Muchas veces surgen muchos problemas. Si ocurre algún problema, no debe recaer toda la culpa solo en el médico. Tanto la paciente como su familia deben asumir la responsabilidad. Lo ideal es que quienes están embarazadas por primera vez intenten tener un parto normal, porque el primer embarazo es un indicador para nosotros de si sus futuros partos podrán ser normales o no, así que es especialmente importante en el caso del primer hijo. Yo les pediría que hablen abiertamente con su médico y pregunten qué pueden hacer para que su parto sea normal. Existen muchos ejercicios y políticas que ayudan a lograr un parto normal. Escuchen esas recomendaciones de su médico. Si logran que su primer parto sea normal, entonces, inshallah, los siguientes partos también serán automáticamente normales. Y para quienes, por alguna razón, el primer parto no pudo ser normal, todo lo que he dicho hasta ahora. Dado que es un poco riesgoso, intentar un parto normal después de una cesárea ciertamente implica riesgos. Por eso, tanto el paciente como el médico deben sopesar los riesgos y beneficios antes de decidir intentar un parto normal. Si desean optar por un parto normal en ese caso, solo será posible si el médico está de acuerdo. Que todos se mantengan sanos y bien.